invitado. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Como se lo decía desde la introducción, para nosotros es un honor tener al director general de Integralia, el maestro Luis Carlos Ugalde, conferencista, profesor universitario, consejero presidente del IFE de 2003 al 2007, consultor y político mexicano, una voz muy respetada y por supuesto sus opiniones siempre son escuchadas con muchísima atención. No será la excepción y por eso es que lo recibimos acá en la comarca lagunera. Maestro, muchas gracias por tomarnos la llamada y por estar con nosotros. Con todo gusto, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, maestro, vamos al grano. ¿Qué nació después del 2 de junio? ¿Qué fue lo que se conformó con esta votación masiva que, por supuesto, arrastró de una manera positiva a las candidaturas a la gubernatura, a las diputaciones, a la senaduría? ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó es primero que hay un sentimiento de optimismo en el país, como nunca antes se había visto en los últimos 20 o 30 años. La gente cree que el país va en la ruta correcta. Dos, la gente está muy feliz. De acuerdo a un estudio reciente de Ipsos, México es el segundo país más feliz del mundo. De los que mide son 35 países. Y tres, la gente, los consumidores tienen confianza en el futuro del país. Entonces, cuando tú ves esos datos estructurales del humor social, entiendes que lo que hubo fue un voto por la continuidad mucho más amplio que en los últimos años. Y eso significó que el país, en todas las regiones salvo Aguascalientes y en todos los estratos socioeconómicos, mayoritariamente votaron por Sheinbaum y por los candidatos de Morena en general. No se fijaron si uno era bueno, si otro era malo, no se fijaron si tal o cual gobernador había hecho un buen trabajo. Votaron masivamente por una marca. Y eso llevó a que el resultado fuera aplastante. Ese es el adjetivo descriptivo, aplastante, arrollador en todo el país. Entonces, eso es lo que ocurrió y en este momento pues la gente está satisfecha, cree que las cosas van bien. Y esto genera un problema político porque las democracias necesitan contrapesos, necesitan balance, y en este momento el sistema político está en desbalance. Y es claro que es un mandato político, claro, a favor de la continuidad, pero sin balance corremos el riesgo de que este mandato se distorsione. Esa es la descripción de lo que está pasando ahora. Uh-huh. ¿Qué sucede cuando hay tanta concentración de poder? Y yo he escuchado con mucha insistencia que dicen, bueno, pero que no se extraña, el Partido Revolucionario Institucional fue un partido hegemónico que gobernaba todos los estados, que tenía mayorías en los congresos, que disponía del país como a su contentillo, como querían. ¿Por qué tanto miedo ahora y cuál es la diferencia de la concentración de poder hace 20 años y la concentración de poder aquí y ahora? Bueno, la concentración de poder genera riesgos, eso es el tema. Que antes hubiera habido ese riesgo no justifica que ahora lo haya. O sea, el riesgo de la concentración de poder en cualquier país del mundo es el abuso del poder, es la equivocación, porque cuando no hay voces divergentes, cuando no hay opiniones que alerten sobre riesgos, cuando hay tanta concentración, esto se traduce por la naturaleza humana, puede traducirse en arrogancia, puede traducirse en abuso, puede traducirse en corrupción, puede traducirse en autoritarismo. Eso ocurrió con el PRI hace 50 años, sí ocurrió, puede volver a ocurrir, por supuesto. Podemos pensar que Sheinbaum puede ser una persona responsable, prudente, autocontenida, puede ser, ojalá lo sea, pero la naturaleza humana genera comúnmente que ante este tipo de situaciones, sin contrapesos, pues haya equivocación. Simplemente el tipo de reformas que se van a aprobar en septiembre, pues no va a haber negociación. ¿Por qué no va a haber negociación? Pues porque no hay quien pueda cambiar la redacción, quien pueda alertar sobre una modificación, y eso puede conducir a este tipo de equivocaciones. Uh-huh. Ahora, Latinobarómetro también sacó un estudio muy interesante en relación a que los mexicanos pues preferíamos un gobierno autoritario por encima de otro tipo de gobierno.
¿Qué pasa con esta concepción que se está formando, que ya se gestó porque ya se manifestó el pasado 2 de junio, en relación al tipo de gobierno que queremos los mexicanos? Bueno, lo que la gente quiere es continuidad. Si es un entorno democrático o autoritario, la gente no le importa mucho. Siempre y cuando haya más empleo, más seguridad, más ingreso, la gente eso es lo que quiere. Si tú le dices, oye, te voy a dar esto, pero a cambio te voy a reducir la libertad, o ya no va a haber contrapesos, o va a haber menos democracia, la gente no, es algo muy abstracto. Ese concepto de democracia, libertad, son cosas muy lejanas de la vida cotidiana de las personas, así es que no es algo que la gente busque, defienda. Hay un segmento del 20-30% de la población que sí le importa eso, pero para la mayoría es un tema alejado y por lo tanto le ponen poca atención. Uh-huh. Ahora, ¿qué está sucediendo con la oposición? ¿Realmente existe como tal? ¿O ya se desdibujó a tal grado que esto es parte también de la concentración del poder de un solo partido? Pues la oposición quedó sumamente debilitada. El PAN perdió votos en 26 entidades, el PRI perdió votos en 31 entidades, de tal forma que pues lo que está ocurriendo es que esos dos partidos y el PRD perdió el registro. El único partido que ganó votos, pero no ganó posiciones, ganó votos fue Movimiento Ciudadano, pero perdió las senadurías en Jalisco, pero perdió la alcaldía de Monterrey, es decir, ganó votos, pero perdió posiciones por ir solo. Entonces, la oposición está muy debilitada, y la pregunta es cómo se va a reconstruir o cómo se va a inventar una nueva oposición, porque, reitero, cualquier sistema político necesita jugadores, unos que jueguen de un lado y del otro. Cuando todos juegan de un lado, pues no hay partido. Uh-huh. Y eso a la larga afecta el funcionamiento de los países. Uh-huh, claro. Cambiar el nombre, cambiar los colores, ¿sería suficiente para darle una identidad distinta a alguno de los partidos de oposición? Bueno, necesitas cambiar la envoltura, pero sobre todo necesitas cambiar el producto. Y el producto significa qué tema, qué asuntos son importantes para la población. ¿Cuál va a ser tu bandera? ¿Cuál va a ser tu oferta? ¿Qué tipo de materiales vas a vender? Ese es el tema de fondo. La envoltura viene después, es importante, pero el tema es el contenido. Entonces, si en un país donde hay tanta satisfacción, tanta confianza, tanto optimismo en este momento, ojo, eso puede cambiar, pero en este momento la pregunta es, ¿qué navegas? Yo creo que siempre es importante que haya causas, aunque no sean mayoritarias, se debe defender la oposición. Uno de ellos es el tema de la libertad, el tema de la democracia, el tema del contrapeso. Entonces, la oposición debe encontrar los temas. Ajá. ¿Cuál será el destino de la Marea Rosa? ¿Convertirse en partido? Puede ser, probablemente haya escuchado que sí, que hay dirigentes como Guadalupe Acosta Naranjo, parte de la Marea Rosa, que quieren formar un partido. Yo creo que de ahí va a surgir probablemente parte de lo que podría ser un partido político. Uh-huh. ¿Qué nos ha dicho Claudia Sheinbaum con las declaraciones que ha venido formulando desde que la declaran virtual presidenta electa? ¿Que la confianza se exacerba entre quienes votaron por ella? ¿El miedo aumenta entre quienes no votaron por ella? Yo lo que creo es que ella ha tratado de tener un tono de inclusión, de respeto, un estilo diferente al de López Obrador, menos polarizante, va al grano, sus conferencias duran lo que debe durar una conferencia, 20 minutos, media hora. Y en ese sentido creo que es un tono pues mucho mejor que el que tenía López Obrador, o que el que tiene López Obrador. Por otra parte, pues se nota que está lidiando con un presidente que se va pero no se va, que se quiere quedar políticamente hablando, que quiere imponer su agenda al próximo gobierno, y ella lidiando con poner sus temas sobre la mesa, lidiando con el temor que genera la reforma del Poder Judicial. En fin, está haciendo todo. Creo yo que el tono hasta ahora es un tono que genera confianza, pero genera desconfianza la presencia de López Obrador, forzando que sus reformas, las de López Obrador, sean aprobadas en septiembre.
Ujú. Mañana el jueves se da a conocer la integración de su gabinete en su totalidad. Ha habido adelantos, 6, 7 secretarías. Me gustaría saber cuál es la opinión que Luis Carlos Ugalde tiene en relación a los nombramientos. Pues la primera tanda de 6 nombramientos me pareció en general positiva, por la experiencia, por el estilo, por la moderación de las personas designadas. Pero bueno, habrá que ver la segunda y la tercera tanda de nombramientos. Ya veremos. A lo mejor la primera fue muy buena y las otras no son tan buenas, o a lo mejor las otras son iguales, no lo sé. Y también depende a quién le preguntas. A la gente en Morena del ala radical, pues seguramente estas personas no representan al movimiento porque son tecnócratas en general. A lo mejor para otros que no somos parte de los partidos, me da gusto que haya personas con experiencia y profesionales en el gobierno. Depende, habrá que esperar. Sí, no queda de otra. ¿Cómo quedó el INE después del 2 de junio? Hay que fortalecerlo, hay que observarlo. ¿Qué hay que hacer con el INE? Bueno, más que el INE, es con el sistema electoral. Esa es la pregunta. Yo creo que el sistema electoral requiere una cirugía mayor para muchos temas. Uno es para evitar que los programas sociales se usen con fines clientelares, como ocurrió en esta elección. Si eso no se corrige, no va a haber nuevamente elecciones competidas en México, porque si el gobierno en funciones puede decir que todo eso es a favor de Morena, y Morena puede decir que eso es parte de Morena y que si no votan por Morena se pierde eso, si esa lógica sigue, pues no hay manera de competir contra esa infraestructura. Pues eso es lo primero. Los programas sociales los da el Estado mexicano, no un partido político. Lo segundo es cómo lidiar con la violencia. Esta es la elección más violenta de la historia de México. Cómo lidias con la violencia política. El tercero es cómo lidias con el financiamiento ilegal de las campañas, dinero debajo de la mesa. Y 4, ¿qué haces con el INE? ¿Cómo garantizas su independencia? Esos son los temas. Entonces, yo no veo que vaya a haber interés por parte de Morena de cambiar esto porque les benefició, pero si no lo cambias, pues no va a haber elecciones competidas ni libres nunca más. Ese es el gran problema. Entonces, esos son los temas sobre la mesa. La relación, ¿se puede anticipar la relación de Claudia Sheinbaum con la prensa, con los medios de comunicación, después pues de la denuncia que ha venido haciendo, por ejemplo, Loret de Mola en relación a la presión que ha ejercido el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre su persona y sobre Latinos? Pues espero que las cosas mejoren con Sheinbaum. Yo creo que con López Obrador ha habido una enorme agresión política en contra de algunos medios y periodistas. Yo espero que eso cambie. El comportamiento de la sociedad civil en general, ¿hacia dónde tendría que estar encaminados los esfuerzos? Líderes como Claudio X González o cualquiera otro de quienes estuvieron ahí abanderando la posibilidad de que no se concentrara tanto el poder. ¿Tienen buen destino? ¿La sociedad civil cómo debe de comportarse en este momento? Pues, este concepto de sociedad civil es muy abstracto. Las personas que, o sea, la sociedad civil, es que pareciera que todo es sociedad civil, no. Algunas organizaciones de la sociedad civil que creen en valores de la democracia y que les preocupa la concentración del poder, que es un segmento minoritario, como ya he comentado, ese segmento pues tiene que seguir adelante, tiene que seguir movilizando, haciendo marchas, protestando, llamando la atención sobre ciertos temas. Esa es su función y tienen que seguir adelante porque pues el juego no se acaba, el juego sigue permanentemente. La democracia requiere una participación cotidiana y creo yo que esa fuerza de estos grupos de la sociedad civil, que por cierto sus esfuerzos, que me parecen muy meritorios para salir a votar, no tuvieron resonancia. En general, pues la tasa de participación se cayó, pero tienen que seguir adelante, no hay de otra y creo que son muy importantes. Una última pregunta, maestro. Durango y Coahuila pareciera que son los lunares del país, porque finalmente acá hay gobiernos priistas.
van a tener que bregar contra corriente o tendrán que de alguna manera acomodarse a la circunstancia precisamente de esta poder hegemónico que se viene gestando? No, pues Durango y Coahuila tienen que gobernar internamente conforme a lo que sus gobernadores definan. Tendrán que colaborar con el gobierno federal, pero no tienen que ir con la corriente. No, pues la gente los eligió para que hagan buenos gobiernos locales, esa es su función. Su relación política con la nueva presidenta pues tiene que ser cordial y cooperativa, pero eso no significa que tienen que ir con la corriente, tienen que ir con la corriente de las dos entidades que votaron por estos dos gobernadores, creo yo. Muy bien. Maestro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Hasta luego. Gracias. El maestro Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia, conferencista, profesor universitario, consejero presidente del IFE en 2003-2007, consultor y político mexicano, editorialista, pues es un referente en la vida política del país. 8 de la mañana con 1 minuto, 27 grados centígrados. Y esto es Contextos. Nos encantará que se quede con nosotros. Contextos. El programa líder